Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 15 al 26. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias porque un día nos alcanzaste. Gracias, Señor, porque de la misma manera, Señor, que tú alcanzaste a esta mujer, nos has alcanzado a nosotros, Señor, en tu misericordia, en tu bondad, en tu compasión, en tu clemencia. Señor, nos alcanzaste cuando estábamos en nuestra necedad, en nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestra ignorancia, en nuestra torpeza. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad, Señor. Y nosotros estamos aquí, Señor, viviendo estos tiempos, Padre Santo. Cuán importante es tu palabra para nuestras vidas, Señor. Cuán grande es el tesoro de tu palabra y del conocimiento de tu verdad. Cuán grande es esta luz que has puesto delante de nosotros para iluminarnos en esta oscuridad, Padre Santo. Cuán bueno eres, cuán grande es tu nombre, Señor. Te pedimos, Dios, en esta mañana que hables a nuestras vidas, a las vidas de todos los que estén conectados y a las vidas de todos los que escuchen este mensaje en cualquier momento, en cualquier lugar, Señor. Que tú hagas la obra en cada vida y en cada corazón. Te pedimos, Dios del cielo, que tu palabra corra y sea glorificada. Te pedimos, Dios del cielo, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que nos deje oídos sensibles, que nos deje un corazón contrito y humillado, que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor. Dios, que quites de nuestra mente las vanidades, las necedades en las que a menudo pensamos, Señor. Que quites de nuestros pensamientos las distracciones por las cosas de este mundo, Señor. Que nosotros podamos consagrar, Señor, este tiempo, este espacio, este momento, Señor, como un acto de adoración a ti, Señor, donde todos nuestros 5 sentidos, Señor, solamente estén sintonizados contigo y con tu palabra, Señor. Ayúdanos a ofrecerte, Dios del cielo, una ofrenda de atención, de oídos que quieren oírte, Señor, de un corazón que quiere atesorar tu palabra, Señor, y de una disposición, Padre Santo, para obedecerte, para cumplir con todo lo que tú demandas de nosotros, por tu amor, Señor, y por la gracia y el poder de tu Santo Espíritu. Señor, en esta hora opera en cada vida, Señor, opera en cada mente y en cada corazón. Señor, glorifícate en mis debilidades, Señor. Toma control de todo lo que soy, Padre, de mi mente, de mis pensamientos, de mi corazón. Y habla nuestras vidas, Señor. Habla nuestras vidas porque necesitamos escuchar tu voz. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de que Cristo se había revelado a esta mujer como alguien que es superior a Jacob, que es superior a sus antepasados, porque Cristo es el agua de vida, específicamente el agua viva. Cristo se presenta como el agua viva que hace que uno no vuelva a tener sed jamás, como el agua viva que nos lleva a la vida eterna. Cristo es superior porque el agua que Él nos da
no solamente nos satisface, no solamente nos sacia, no solamente es viva, no solamente nos convierte en una fuente inagotable de vida para otras personas a través del conocimiento de su palabra, a través de la predicación del evangelio, a través de lo que Dios hace a través de cada uno de nosotros. Nos convertimos no solamente en personas satisfechas porque Cristo ha llenado y nos ha dado de beber de esa agua, sino que hace que seamos personas que podamos brindar esa agua. Como dijo alguna vez, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Como le dijo a la mujer samaritana, el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, dentro de él, en una fuente que salte para vida eterna. Cristo es el que satisface el corazón y la adoración tiene que ver con corazones que están satisfechos en Dios. Ahora vamos a continuar con este pasaje, estudiándolo porque en él hay un tesoro muy grande que tiene que ver con la adoración. Y resulta que en este segmento de este pasaje que hemos leído ahora, encontramos que Jesús responde 3 interrogantes básicos de la adoración, que es lo que vamos a ver hoy. 3 interrogantes básicos de la adoración están resueltos en la exposición que el Señor Jesucristo hace con esta mujer, en la conversación que el Señor Jesucristo tiene con esta mujer. Y esos interrogantes son: ¿dónde, cómo y a quién? ¿Dónde, cómo y a quién? Cuando se trata de la adoración, hay 3 interrogantes básicos que Jesucristo responde y que son esenciales para la adoración. ¿Dónde? O sea, el problema del lugar, el problema de dónde adoramos. Segundo, ¿cómo adoramos? El problema del modo, de qué forma adoramos. Y tercero, el más importante de todos, es a quién adoramos. Entonces, comencemos de menor a mayor, comencemos por el interrogante que tiene que ver con el dónde adoramos. Cuando se trata de adorar, ¿dónde adoramos? Y el Señor Jesucristo, en el versículo 20 y versículo 21, la mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella tiene un problema con el lugar. Y quiero decirle, hermanos, que el problema del lugar ha sido uno de los grandes obstáculos para que el adorador o la persona que es llamada por Dios a adorar se convierta en un genuino adorador. Es uno de los obstáculos más grandes que Cristo vino a derribar. ¿Por qué? Porque el problema del lugar es lo que ha constituido adoradores falsos, adoradores hipócritas. Nosotros nos hemos revestido, los seres humanos adoptan lugares sobre los cuales no se puede hacer nada malo. O sea, lugares en los cuales están siendo consagrados para cosas santas, para cosas buenas. Y eso implica que hay otros lugares donde podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿cierto? Y ese es un fundamento de la religiosidad y ese es un vestigio de la adoración falsa. El que tengamos lugares sagrados, el que tengamos lugares consagrados. Y si bien Dios lo hizo así, en un primer momento, eso fue lo que ocasionó, no solamente en Samaria, sino también en Jerusalén, grandes problemas con la adoración. Ocasionó la apostasía del pueblo, ocasionó que el corazón se endureciera. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, como nos lo muestra el profeta Jeremías, llegó un momento en que pensaba que si ellos entraban al templo tenían la protección divina, no importaba lo que ellos hicieran fuera del templo. Y esa es la raíz de religiosidad que hay en todos nosotros. Nos enseñan a ir a un lugar, nos dicen que ese lugar es sagrado, nos dicen cuántas son las cosas que no podemos hacer ahí, pero resulta que afuera sí podemos hacer todo lo demás. Eso se llama religiosidad y eso pertenece a los falsos adoradores, a los que no saben adorar a Dios porque no conocen ni el lugar, ni el modo, ni siquiera a quién adoran. Entonces, este problema del lugar es uno de los problemas básicos y fundamentales que el Señor Jesucristo vino a resolver
para que el Padre pudiera hallar a esos adoradores. Recuerden que el asunto es que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No se trata de nosotros, es una búsqueda de Dios. Es Dios el que está buscando a esos adoradores. Siempre es Dios el de la iniciativa y siempre es la idea de Dios. Esta mujer dice, bueno, el problema es el lugar. Ustedes dicen que es en Jerusalén, nosotros adoramos en este monte. La respuesta de Jesús es supremamente importante. El versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué quiso decir Jesús exactamente con eso? Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, que el problema del lugar iba a quedar resuelto. Pero hay un versículo en el mismo Evangelio de Juan que nos aclara exactamente qué quiso decir Jesús y cómo se resuelve el problema del lugar que produce tanta religiosidad, que produce tanta hipocresía, que produce tanto cristiano falso. ¿Cómo se resuelve el problema del lugar? Esa solución o esa respuesta la encontramos en el capítulo 1 de Juan. Cuando nosotros vamos al versículo 14, hay una frase bien importante en el versículo 14, Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quiero que subrayemos la palabra habitó, porque esa es la palabra clave que responde al problema del lugar en la adoración. Habitó viene de un término griego que significa literalmente montar su tienda de campaña, montar su tienda de campaña. En otras palabras, lo que quiere decir que habitó entre nosotros, quiere decir o puede ser traducido como hizo su tabernáculo en medio de nosotros. No significa que simplemente se vino a vivir acá o se vino a vivir a otro lugar. No significa que simplemente cambió de residencia. No. El verbo que está allí traducido como habitó es la misma raíz de donde viene la palabra tabernáculo y quiere decir erigir o construir su tabernáculo en medio de nosotros. Quiere decir que hizo o montó su tienda de campaña, que eso es lo que significa la palabra tabernáculo, se refiere a una tienda de campaña. Esa palabra habitó, de ahí es donde proviene la palabra tabernáculo. Y ha podido utilizar otra palabra como simplemente vino a vivirse para acá, pero esa no fue la palabra que utilizó. Utilizó la palabra habitar, que realmente, y aunque suena un poco extraño el término, pero cuando nosotros estudiamos un poquito las raíces del griego, resulta que ese verbo no traduce literalmente habitar, sino tabernaculizar, que significa armar un tabernáculo en medio de un determinado lugar. Y esa palabra tabernáculo es la que nos ha guiado a través de todo el Antiguo Testamento en el concepto de la adoración. La palabra tabernáculo es clave a la hora de entender el concepto de la adoración. ¿Por qué? Vamos a Éxodo capítulo 25. Vamos a leer un poquito del libro de Éxodo. Vamos a darnos un paseíto por ese concepto del tabernáculo que quizás todos conocemos, pero que es bien importante que recordemos. En Éxodo capítulo 25, del versículo 8 al 9, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Cuando Dios mandó hacer el tabernáculo, dio todas las medidas, dio todas las especificaciones, todo tenía que ser hecho conforme al modelo que él le había mostrado a Moisés. Los que han hecho las conversiones de las medidas en codos, como están en la Biblia, a metros, nos dicen
que para tener una idea, para no hablar de medidas y eso, sino para tener una idea un poco más clara de qué tamaño era el tabernáculo, dicen que el tabernáculo equivalía más o menos, o muy, muy, muy aproximadamente a la mitad de una cancha de fútbol profesional. Más o menos ese era el tamaño del tabernáculo. Dice que era en medidas de metros, 45 metros por 23 metros. Y dicen que una cancha de fútbol mide 90 por 45. Así que un tabernáculo es aproximadamente la mitad de una cancha de fútbol profesional. En la estructura nosotros creo que la sabemos de memoria aquí. El tabernáculo estaba dividido en 3 salones o 3 compartimientos. En el primero era el lugar donde estaban los sacrificios, que era el lugar donde se expiaba el pecado. El segundo lugar era el lugar santo. Recuerdan que habían varias cosas ahí, un candelero, una mesa con panes de proposición y un altar de incienso. Pero luego venía un velo, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y dicen que era un velo de cuero rígido que era imposible de cortar. Ese fue el velo que se abrió de arriba abajo cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y luego de ese velo sí venía el lugar santísimo. El tabernáculo era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, o donde el pueblo se encontraba con Dios. Allí Dios se revelaba. Allí eran expiados, limpiados, purificados y perdonados los pecados del pueblo. Era un lugar supremamente especial para el pueblo judío. Era el lugar donde se derramaba la gloria de Dios. Vamos a Éxodo 29 y vamos al versículo 42. Éxodo 29, versículo 42 hasta el 46. Dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Mire qué lindo. Dios dice, en ese tabernáculo me reuniré con ustedes para hablarles. Miren qué lindo, es supremamente hermoso esto. Dice, allí me reuniré, versículo 43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, o sea, santificaré todo. Y dice, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Mire qué tremendo lo que dice el versículo 46. Que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. El motivo por el cual Dios derribó a Faraón, envió todas las plagas, abrió el mar rojo, condujo a su pueblo en el camino, soportó todas esas cosas, era porque él tenía un propósito, y el propósito era que él quería habitar en medio de ellos y que pudiera tener comunión con ellos. Vamos a Éxodo 40, al finalizar ya el libro de Éxodo, habla de cuando el tabernáculo es terminado. En Éxodo 40, el versículo 33, Éxodo 40, 33, al final del libro de Éxodo, dice que finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. O sea, el tabernáculo fue terminado tal cual, en el orden, con los materiales, con todo lo que había dicho Dios. Hermano, esto habla de adoración. Porque la mejor adoración que le podemos dar a Dios es hacer exactamente lo que Él dice y no lo que nosotros queremos. Por eso es que nosotros no podemos adorar de cualquier manera. Por eso es que nosotros no podemos ofrecerle a Dios lo que se nos ocurre. No, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Eso es lo que hay que traer delante de Él. Entonces, hicieron el tabernáculo exactamente como Dios había mandado. Y el versículo 34 nos dice lo que sucede.
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel por todas sus jornadas. Hermanos, el tabernáculo era la representación visible del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo. El tabernáculo era una muestra visible donde Dios decía: yo quiero morar en medio de ustedes, yo quiero tener comunión con ustedes. Esto es tremendamente glorioso y tenemos que meditar en eso. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios no se limitó a salvarnos, la salvación es solamente un medio. Dios quiere devolvernos a donde estábamos antes de la caída. La Biblia no dice que el problema sea el pecado. Lo más grave fue la consecuencia del pecado. Romanos dice: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. La desgracia no es solo el pecado fue la llave que abrió la puerta de la desgracia. La desgracia es haber sido destituidos de la gloria de Dios, haber perdido la condición de ser un genuino adorador. ¿Qué era un adorador? Un adorador era aquel que podía estar contemplando la gloria de Dios y que al contemplar la gloria de Dios podía ser un instrumento que la pudiese reflejar a otros. Ese es el propósito del ser humano. Ese es el propósito por el cual Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, de tal manera que pudiéramos contemplar a Dios y que en esa contemplación de su gloria y de sus atributos nosotros nos convirtiéramos en seres que reflejáramos su gloria a toda la creación. Ese es el plan de Dios para el hombre, y no es el plan de Dios para los ángeles ni para ninguna criatura, solamente para los hombres. Así que la desgracia fue haber sido destituidos de la gloria de Dios, haber perdido esa posición desde donde podíamos contemplarlo y desde donde podíamos reflejarlo, como el sol hace con la luna. ¿Cierto? La luz con la que la luna brilla es la luz del sol, y la luna está ubicada en un punto estratégico donde ella absorbe los rayos del sol. Pero en las noches oscuras, ¿qué es lo que hace la luna? La luna lo que hace es reflejar los rayos, unos rayos de luz que no son de ella, son del sol. Si la luna no reflejara el sol, la luna creo que sería una pelota horrorosa, tenebrosa, y ni siquiera pudiéramos verla, ni siquiera supiéramos nosotros que la luna existe. ¿Por qué? Porque no reflejaría nada, estuviera ahí y nadie supiera que existe algo que se llama luna. Pero ¿por qué sabemos que existe algo que se llama luna? ¿Y por qué cuando vamos en una noche contemplamos la luna y decimos qué hermosura? Porque ella está reflejando la gloria de otro astro superior a ella, que es el sol. Y ese es el propósito de Dios para nosotros. Por eso, cuando dejamos de contemplar a Dios, dejamos de reflejar a Dios, ya no somos nada. Es como si no existiéramos. Y no importa cuán famosos seamos, no importa cuán ricos seamos, somos los seres más insignificantes y más fracasados de la vida. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo para el propósito para el cual Dios nos creó. Este tabernáculo, que era la representación visible, les repito, del anhelo de Dios por tener comunión con su pueblo, duró por espacio de más de 400 años. Por más de 400 años la gloria de Dios se manifestaba en ese tabernáculo hasta que llegó el momento de construir un templo, y eso fue, como todos sabemos, en la época de Salomón. ¿Y qué sucedió cuando Salomón construyó ese templo? Eso está en Primero de Reyes, capítulo 8. Vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 8, y leemos el versículo 10 y 11. Primero de Reyes 8, del 10 al 11, dice: y cuando esto sucedió, cuando Salomón terminó de construir el templo.
que tenía la misma estructura del tabernáculo, pero que ya no iba a ser una carpa movible, sino que estaba ahí establecido. Cuando Salomón terminó de construir el templo y el día en que inauguraron el templo, dice Primero de Reyes 8:10, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Así duraron por mucho tiempo en este templo hasta la época del exilio, hasta la época en que Dios los entregó en manos de Nabucodonosor, y Nabucodonosor entró, el emperador de Babilonia entró a Jerusalén, la sitió, derribó los muros, quemó todo, se llevó a la gente más sabia y más importante y quemó todo el templo de Dios. ¿Y por qué Dios permitió que eso sucediera? ¿Por qué Dios permitió que el templo fuese destruido de esa manera tan humillante y tan vergonzosa, el glorioso templo de Salomón? ¿Por qué sucedió que tuvo ese fin tan trágico y tan terrible? Vamos a Ezequiel capítulo 8, porque él es el profeta que con mayor claridad y quizás con un poco de crudeza describe lo que pasaba en el templo. Vamos a Ezequiel capítulo 8 y vamos a leer algo larguito, pero es que me parece impactante e importante que lo leamos. Ezequiel 8, a partir del versículo 6, Dios le está hablando a Ezequiel. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Eso es, en el templo. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Todos los sacerdotes eran idólatras. Todos los sacerdotes habían corrompido su labor y su trabajo y habían profanado el templo. Versículo 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo pues, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Se corrompieron todos los que adoraban, y junto con el culto a Dios ofrecían culto a sus ídolos, a sus deidades. Cometían toda una serie de actos de inmundicia y de iniquidad en lo oculto, y ellos decían, Dios nos ve. Pero el versículo que yo quiero recalcar es el versículo 6, donde Dios dice, no ves, le dice Ezequiel, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Qué tremendo que Dios está reclamando la manera como profanan su propio templo, porque le impide permanecer en ese templo. Y tal cual como está escrito aquí en el capítulo 10 del mismo libro de Ezequiel,
en medio de una cantidad de visiones tremendas y terribles que no podemos estudiar en este momento, Ezequiel describe cómo la gloria de Dios abandona el templo. Y es cuando la gloria de Dios abandona el templo que ya el templo no sirve para nada, sino para ser ¿qué? Destruido. Y es cuando Dios entrega a Israel en manos de los babilonios, y es cuando los babilonios entran y destruyen ese templo. ¿Por qué? Porque hay un principio que todos conocemos. Vamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y podemos recordar muchos pasajes, como cuando el Señor Jesucristo purifica el templo. Hubo 2 ocasiones en que Jesús purificó el templo: al inicio de su ministerio y al finalizar su ministerio. Y la Biblia dice que el celo por su casa lo consumía. La Biblia dice que él dijo: la casa de mi padre es casa de oración. No la conviertan en un mercado, no la conviertan en lo que no es. Y tenemos muchos pasajes más donde la Biblia dice que el Espíritu Santo también nos anhela celosamente. Bueno, hermanos, después de esta destrucción pasaron muchísimos años y el pueblo de Israel nunca más. Ellos construyeron después un templo en la época de Esdras y Nehemías, que es el templo que estaba levantado, cuando Jesucristo vino a la tierra. Herodes también, dicen que no fue que lo construyó, sino que lo remodeló, por así decirlo. Pero ese templo nunca más volvió a ver la gloria de Dios. Lo construyeron, sí, pero nunca más Israel, después de la destrucción del templo, nunca más volvió a ver la Shequina de Dios, nunca más volvió a ver la gloria de Dios, nunca más volvió a ver el fuego, el humo, todo lo que acontecía cuando la gloria de Dios llenaba ese templo, nunca más, hasta que el Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo en medio de nosotros. Allí es cuando Juan nos dice: y nosotros vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la gracia del templo de Dios es poder ver a Dios. El sentido y el significado de un templo de Dios es poder ver la gloria de Dios. Si la gloria de Dios no está en el templo, eso pues no es ningún templo. Es Jesucristo el que vino a poner su tabernáculo acá, el nuevo templo. Es Jesucristo el nuevo lugar del culto. En Cristo Jesús es que nuestros pecados son expiados. Porque recuerden que el tabernáculo mostraba todos los requisitos para poder entrar al lugar santísimo y adorar. Todo lo que se requería para una genuina adoración, para poder entrar y ver la gloria de Dios. Se requería un sacrificio que limpiara nuestra inmundicia y nuestro pecado. Y es en Jesucristo el nuevo y verdadero templo de la genuina y verdadera adoración. Es en Jesucristo donde tenemos limpieza de pecados, donde tenemos expiación de pecado. Él es el Cordero, Él es la sangre que nos limpia de todo pecado. Él es la fuente de agua viva que purifica nuestros corazones, que nos da vida eterna. Él es aquel candelero cuya luz nos ilumina. Él es aquel pan de vida que si lo comemos no volveremos a tener hambre. Él es aquel perfume que podemos ofrecerle a Dios y que hace que seamos aceptos delante de Dios, porque Él nos reviste de la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo alguna vez escribió en una de sus cartas que nosotros somos grato olor de Cristo. Si tú hueles a Jesús, si tú estás en Jesús, si tú estás cubierto con la justicia de Jesús, cuando entras a la presencia de Dios, Dios percibe grato olor fragante. Y Jesucristo es quien nos revela al Padre. Juan dice: a Dios
nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Hebreos dice que Dios en otro tiempo nos habló por los padres y por los profetas, pero que en los postreros días, o sea, en estos últimos días, nos ha hablado a través del Hijo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La única manera de ver a Dios, la única manera de adorar a Dios, la única manera de escuchar a Dios, la única manera de conocer a Dios, la única manera de ser aceptado por Dios, la única manera de tener acceso a Dios es Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es nuestro templo, Él es el tabernáculo en el que nos encontramos con Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Sin Cristo no es posible la adoración. Sin Cristo no es posible conocer a Dios. Y nosotros tenemos que tener en claro este punto. ¿Por qué? Porque se está levantando un cristianismo ecuménico que cree que nos podemos reunir todos en torno a todas las religiones. Pero Buda no nos lleva a la presencia de Dios. Mahoma no nos lleva a la presencia de Dios. Nadie nos puede llevar a la presencia de Dios. Solo Cristo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solamente hay un camino, solamente hay un Dios, solamente hay una forma de adorar, solamente hay un lugar de culto en Cristo Jesús. Y eso es supremamente significativo. Y creo y lo relaciono con todo lo que Dios está haciendo, de cómo Dios está derribando la gloria falsa de los templos falsos, de los templos que tienen que fingir que ahí está la gloria de Dios, los templos que tienen que echar un humo falso para que se crea que la Shekinah de Dios está ahí, pero eso es un humo que es igual al que ponen en todas las discotecas donde reina el diablo. Tienen que colocar luces para que crean que la luz de Cristo está ahí. Tienen que colocar bailarinas para que crean que hay gozo, porque no se danza en el espíritu, sino en una coreografía practicada y programada. Y Dios ha derribado nuevamente. Lo hizo en Cristo Jesús, lo hizo en ese momento. Cuando está hablando con la samaritana dice, viene la hora, y es ahora, y es ahora. Pero los hombres religiosos, falsos, hipócritas, que no han conocido a Dios, que no han conocido al Padre, que han hecho un negocio de la adoración, insisten en formar templos con apariencia de que Dios está, pero Dios no está, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, porque Dios habita en medio de Jesucristo, y nosotros que estamos en Cristo, estamos en Él, y si estamos en Él, Él está también en nosotros. Recuerden cuando Jesús le dice a su iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, ¿cuál puerta? ¿La de la iglesia? No, la iglesia de tu corazón. La iglesia de tu alma, la puerta de tu interior. No es la puerta de la iglesia la que Jesús está tocando, es la puerta del corazón de su pueblo, de los que son suyos. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Intimidad, comunión, lo que él quiere, el tabernáculo de reunión, Dios con los hombres. El problema del lugar está totalmente resuelto. En Cristo Jesús vemos la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Ay, ¿por qué tanta hipocresía religiosa? Oh, descendió la Shekinah de Jehová en el culto. ¿Cuál descendió la Shekinah de Jehová? Si la gloria de Dios está clara en la faz de Jesucristo. Y cuando yo me siento y abro los evangelios y comienzo a contemplar a través de los evangelios la santidad de Jesús, la ternura de Jesús, la integridad de Jesús, la fortaleza de Jesús, la justicia de Jesús, la sabiduría de Jesús. Estoy contemplando la gloria de Dios. Ya ese cuento del humo que no santificó a nadie. Todos los que vieron el humo, todos los que se asustaron por el humo en el tabernáculo, murieron en medio del desierto. 40 años dando vuelta en el desierto y habían visto la Shekinah de Jehová, pero de nada les sirvió. Pero Cristo
Cristo es la ofrenda por el pecado. Cristo no es el que cubre temporalmente el pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es aquel en el cual si creemos nos convertimos en hijos de Dios o Dios nos convierte en sus hijos. Cristo es la vida, es la fuente del agua de vida. Es el único que puede convertirnos en verdaderos adoradores. Ahora vamos al segundo interrogante que Jesús responde en este texto, y es el interrogante del cómo. Bueno, sí, queremos adorar en Cristo Jesús, pero ¿cómo adoramos? Dice Jesús: mas la hora viene, versículo 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El asunto del modo es cómo adoramos. Y lo primero que dice Jesús es en espíritu y en verdad. Empecemos por el término en espíritu. Y vayamos a la vida de la mujer samaritana, porque ella es la que nos muestra esa necesidad que tenemos de adorar en espíritu. Esta es una mujer que tiene una insatisfacción profunda, porque ¿qué mujer puede en aquellas épocas donde la mujer tenía que mantener una conducta intachable porque su dignidad dependía de eso? ¿Qué tipo de mujer se arroja en los brazos de 6 hombres diferentes? ¿Qué tipo de mujer que no aprende de la primera decepción? ¿Qué le pasaría a ella? Podemos imaginarnos 50,000 cosas. Seguramente con una profunda sed o una profunda insatisfacción o un profundo vacío. Ella buscaba el amor de un hombre y finalmente esa relación llegaba a su fin. De pronto era que el hombre no la satisfacía o de pronto era que ella no satisfacía al hombre, porque de todos modos una persona que no está satisfecha es una persona que no puede satisfacer a nadie. Y así lo había hecho por 6 veces. Había un vacío profundo en su corazón. No solamente había pecado, sino que había mucha decepción, mucha frustración, mucha inestabilidad. Algo buscaba y no lo encontraba. Y la Biblia dice, con respecto a los que practican el pecado, que están muertos en sus delitos y pecados. Ella estaba así, esa era su condición, muerta en sus delitos y pecados, muerta espiritualmente hablando. Cuando Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Cuando Jesús le dice eso, ella no puede captar la dimensión espiritual de lo que Jesús está diciendo. Ella no puede entender que más allá de la sed física hay una sed espiritual que es la más difícil de satisfacer y al mismo tiempo la más importante. Ella no puede pensar en términos espirituales porque el hombre natural no comprende las cosas espirituales. Y cuando Jesús le estaba hablando de cosas espirituales, ella estaba pensando, Señor, tú no tienes un recipiente donde sacar el agua y el pozo es muy profundo. Su mente es carnal, su discernimiento es escaso. Ella no puede alcanzar lo que Jesús le está diciendo y eso se llama muerte espiritual. Antes de que Cristo viniera a nosotros, no podíamos entender su palabra ni podíamos percibir su presencia. Y vivíamos de la misma manera que la mujer samaritana.
Y de pronto hay mucha gente decente aquí que no ha tenido 5 ni 6 maridos, pero sí has podido tener 5 y 6 trabajos, 5 y 6 carreras, 5 y 6 fracasos, 5 y 6 frustraciones, 5 y 6 errores, 5 y 6 equivocaciones en cualquier área de tu vida, porque estamos muertos, porque nuestra alma se está secando o está completamente seca y creemos que lo material y creemos que lo carnal, entre más le suministremos cosas a la carne, la sed va a desaparecer, porque no discernimos que la sed que tenemos es la sed del alma, porque ni siquiera somos conscientes de nuestra propia alma y de nuestra propia necesidad espiritual. Y es Cristo, porque ni siquiera, es como dicen que la gente cuando está muy anciana pierde el instinto de la sed. O sea, que hay un problema de degeneramiento neurológico en el cerebro que hace que una persona anciana no siente sed. Y como no siente sed, no toma agua. Y entonces comienza un proceso de deshidratación que acelera el envejecimiento y empeora cualquier enfermedad que tenga. Entonces, en el alma sucede lo mismo. De tanto pecar, de tanto intentar satisfacer la sed del corazón, del alma, con cosas materiales, lícitas o ilícitas, pecaminosas o permitidas, porque no se trata solamente de pecado, se trata de las personas que fluctúan de un lugar al otro, se trata de personas que, hermano, usted no conoce personas que de todos los trabajos la botan, que nunca dura en un trabajo y que no se sabe por qué. O personas que todas sus relaciones se rompen, que siempre tienen los mismos problemas, que siempre se enfrentan a las mismas situaciones, como un círculo vicioso. Suben y bajan y nunca encuentran estabilidad. Nunca echan raíces en ninguna parte. Nunca salen adelante con nada, porque tienen una profunda sed que solamente Dios puede saciar y que no sabemos hasta que Cristo no viene a nuestras vidas y nos muestra que tenemos esa profunda sed. En espíritu es que necesitamos nacer de nuevo. Para poder adorar a Dios necesitamos nacer de nuevo, y eso también nos lo da Jesús. El nuevo nacimiento viene por causa de Jesús, por haber creído en Jesús. Necesitamos de su espíritu. Como Jesús le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo en su carne dice, pero ¿cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Respuestas carnales a un concepto espiritual que no podemos alcanzar. Y hoy en día nosotros podemos estudiar la doctrina del nuevo nacimiento. El problema es saber si de verdad hemos nacido de nuevo, si de verdad tenemos las marcas, si de verdad tenemos la experiencia, si de verdad tenemos la vivencia, si de verdad percibimos a Dios, si de verdad oímos su voz, si de verdad experimentamos su presencia. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Tenemos conciencia de nuestra vida espiritual. Tenemos conciencia de las necesidades de nuestra alma. ¿No sientes a veces que tu alma pide a gritos un encuentro con Dios? Y nos distraemos de pronto comiendo, viendo televisión, jugando o distrayéndonos. Pero el alma del ser humano está clamando para ser saciada por el agua que solamente puede dar nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, es en espíritu. Segundo, en verdad. Vamos a mirar cuando Él dice en verdad, el versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es necesario adorar en espíritu y es necesario adorar en verdad. Ahora, exactamente,
¿Qué significa eso en verdad? ¿Qué significa adorar en verdad? Son dos cosas importantes. La verdad acerca de Dios y la verdad acerca de mí mismo. Repito, la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de mí misma. Porque a veces pensamos que basta con tener una sana doctrina, que basta con tener los conocimientos correctos acerca de Dios y acerca de la palabra de Dios, y eso nos convierte en un verdadero adorador. No. No sirve de nada que tengamos una sana doctrina cuando nosotros no somos veraces como personas, ni delante de Dios ni delante de los hombres. No sirve, somos falsos. Aunque nuestra doctrina sea verdadera, nuestra vida es falsa porque no está acomodada a la doctrina. Somos una farsa. Nuestra doctrina es solamente una máscara. Debajo de la máscara hay otra cosa que no se parece en nada a lo que realmente creemos. Así que no se trata solamente de la verdad acerca de Dios. Juan 1, versículo 18, repito de nuevo el versículo. Juan 1, 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para conocer al Dios verdadero, hay que conocer a su Hijo, que es el único que puede revelarnos al Dios verdadero, porque es el único que es exactamente igual al Padre. La verdad acerca de Dios está solamente en la persona de Jesucristo. La verdad acerca de Dios está solamente en las Escrituras. Esta mujer tenía una cantidad de conceptos heréticos, porque como les había explicado la semana pasada, la religión judía de los samarios se mezcló con la religión pagana de los asirios. Y hoy en nuestros días no creamos que estos no, que son los católicos, que son los testigos de Jehová. No, en medio de nosotros se predica humanismo, en medio de nosotros se predica metafísica, en medio de nosotros se predican doctrinas orientales que nada tienen que ver con las Escrituras. Sí, la adoración tiene que ser en verdad. Tiene que ser conforme a las Escrituras. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. No hay tal cosa como soy un adorador, pero eso la letra mata y el conocimiento envanece y yo por eso no estudio. No, estás adorando mal. Estás adorando incorrectamente. Dios le dijo a Moisés: cuídate de que el santuario que me vas a hacer sea exactamente igual al modelo que te mostré en el monte. No vayas a inventar nada. No vayas a ponerle nada. No puedes quitarle nada. No puedes anexarle nada. Cuídate que sea exactamente como yo te lo estoy mostrando. Y cuídate que los que lo fabriquen sean exactamente las personas que yo te estoy mandando. Eso es adoración. Cuando Dios gobierna todas las áreas de mi vida. Cuando su palabra gobierna todas las áreas de mi ser. Cuando ya yo no quiero hacer mi voluntad, sino que quiero que Él me guíe y me dirija. Pero hay algo más. La verdad acerca de nosotros mismos. Es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. En verdad acerca de Dios y en verdad acerca de nosotros mismos. Mira la manera como Jesús le habla a esta mujer en el versículo 17 y 18. Vamos desde el 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Si ven el movimiento de Jesús, esta mujer está hablando Jesús del agua y la mujer: dame de beber de esta agua y todo este asunto, y de repente, de una manera así, quizás un poco brusca, Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús está notando cosas en esta mujer, la está escudriñando. La está escudriñando por dentro. La Biblia dice que él no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque él conoce todo lo que hay en el hombre. Y él le dice a esta mujer: llama a tu marido y ven acá. La mujer responde: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido.
Subraye eso. Bien has dicho, no tengo marido. O sea, has dicho algo verdadero. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús hace un énfasis en la palabra verdad. Está diciendo, cuando dices no tengo marido, estás diciendo algo verdadero. Porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes realmente no es tu marido. Se infiere que ella es la amante de un hombre casado que le pertenece a otra mujer. Y él no es su marido en el sentido de que no la está cobijando como marido. Simplemente la usa. Jesús le dice 2 veces, has hablado con verdad. Has hablado con verdad. Le dice, bien has dicho. Cuando dices no tengo marido, lo dices bien, lo dices con verdad. Y luego repite, esto has dicho con verdad. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Que necesitamos ser verdaderos, que necesitamos ser reales. Esta mujer tiene una máscara. Esta mujer se está escondiendo. Cuando ella dice, Señor, dame esta agua, versículo 15, le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Hermano, hay algo bien importante en este momento, en eso que ella dice, de que yo no quiero tener que venir acá a sacar el agua. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué ella no quiere tener que ir allá a sacar el agua? ¿Sabes que Juan dice que era la hora sexta y que la hora sexta son las 12 del día, a pleno sol radiante, en medio del desierto? Esta mujer viene a buscar agua, pero ¿por qué coge esa hora? Las costumbres judías, cuando estudiamos los usos y las costumbres judías, es que las jovencitas y las mujeres decentes, que eran las encargadas de ir por el agua, o sea, ir por el agua era una función femenina. Ir por el agua era una función femenina y había una hora para ir por el agua y era a la caída del sol, entre las 5:30, entre las 6 de la tarde. A la caída del sol, las mujeres salían a buscar agua porque era el momento en que el sol era más suave para ellas y podían llegar. Y era como ir al parque, era como ir a un momento de recreación. Las jovencitas se reunían. En la costumbre dice que cuando un chico quería conseguir una jovencita, una chica para ser su esposa, él salía a ese momento, a ese lugar, porque allí desfilaban todas las doncellas de Israel y también las señoras decentes de la sociedad. Era algo placentero, era algo recreativo. Pero ella no podía ir a esa hora, porque ella no podía juntarse ni con las doncellas ni con las señoras decentes de la sociedad, porque ella era una mujer de muy mala reputación que la sociedad aborrecía. Y ella tenía que ir a una hora en que nadie más fuera. Su vida era supremamente triste y dolorosa. Y Jesús entra a ese rincón de su corazón que es doloroso, vergonzoso entrar allí, ese rincón de su corazón donde ella puso una puerta, una tranca, puso un sello para que nadie entrara, el rincón donde está oculta su vergüenza, su frustración, su vacío. Allí, a ese lugar, es que Jesús quiere entrar. Y Jesús entra a ese lugar y le dice, sí, tú tienes 5 maridos, has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Se metió en ese lugar. Y no se metió para condenarla. No se metió para condenarla. Se metió simplemente para libertarla de la vergüenza que carga de ser quien es y de la vida que ha vivido. Sabes que este es un requisito imprescindible para un adorador. Un adorador es aquel que ha sido
descubierto por Dios, que ha sido conocido por Dios en su intimidad y sin ningún tipo de reserva. Un adorador es aquel que Dios ha invadido su alma, que ha invadido su corazón y que Dios le ha mostrado quién es, porque muchas veces nuestro pecado, nuestra miseria y nuestra ruina está oculta aún de nuestros propios ojos. Ni siquiera nosotros mismos sabemos lo malo que somos. Ni siquiera nosotros mismos conocemos la gravedad de lo que hemos hecho. Ni siquiera nosotros mismos podemos juzgarnos correctamente. Pero esta mujer ha desarrollado una capacidad de mentir diciendo la verdad. Parece una locura. Es una capacidad de mentir diciendo la verdad. Usa las verdades y las tuerce de tal manera que ocultan su verdad, su vida. ¿Sabe que a menudo nosotros hacemos esas cosas? Yo tengo un ejemplo que quizás en otras ocasiones he contado. Imagínense que usted se levanta muy tarde, tenía una cita, tenía que estar a las 8 en punto en un lugar supremamente importante, pero se le olvidó, no puso el despertador, se acostó tarde, se levantó supremamente tarde y ya casi van a ser las 8, sale corriendo, medio se baña, medio se arregla, se monta en su carro, pero de repente las cosas empeoran porque hay un trancón, hubo un accidente, el tráfico está colapsado. Finalmente usted a la reunión de las 8 llega a las 9 y cuando se presenta usted dice, discúlpenme, cuando venía hubo un accidente. Sí, es verdad que hubo un accidente, pero es mentira que llegaste tarde por eso. Así somos nosotros los seres humanos. Nosotros hasta la verdad la contaminamos con nuestras malas intenciones. Hace poquito estudiamos el libro de Job y cuando nosotros leemos todos los discursos de Bildad, Zofar y Elifaz, los tres amigos de Job, vamos a encontrar unas grandes verdades, pero dichas con la intención de condenar a Job de cosas que son mentiras. Repito, estos tres hombres dijeron grandes verdades con respecto a Dios, pero la intención por la cual dijeron esas verdades era para condenar a Job de pecados que él no había cometido y que ellos no eran testigos tampoco. Y cuando Dios aparece en escena, les dice, ellos no hablaron de mí lo correcto. Nosotros tenemos que aprender a ser genuinos, tenemos que aprender a ser sinceros. Los verdaderos adoradores han sido descubiertos por Dios, han sido desnudados por su palabra, han sido intersectados por Dios y hemos visto lo que somos, de tal manera que ya no necesitamos fingir. Yo quiero que vengas conmigo al Salmo 139. El Salmo 139 muestra el corazón de un adorador. Salmo 139. Mira lo que dice un adorador. Mira cómo habla un adorador. Esto es un texto que sirve para aprender doctrina, teología propia, atributos de Dios. Sí, pero si no es tu experiencia, en vano lo estudias. Esta tiene que ser tu experiencia. Esta es la experiencia del salmista. Mira cómo dice Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mire, hermano, usted sabe lo que es sentirse examinado y conocido por Dios. ¿Usted sabe lo que está diciendo el salmista? Cuando dice, tú me has examinado y tú me has conocido. Significa que Dios te ha llevado a un punto donde te ha mostrado la profundidad de tu corazón, la magnitud de tu pecado, tus verdaderas intenciones disfrazadas de piedad y has quedado desnudo delante de Dios. Esa es la experiencia, así es como se fabrica un adorador. Mira lo que dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, cuando me paro y cuando me levanto, tú sabes para qué me paro y por qué me paro. Cuando me siento, tú sabes cuál es la razón por la cual me siento. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me agarrará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. O sea, si yo dijere, ¿sabe qué? Me voy para el mundo. ¿Sabe qué? Me voy a pecar. ¿Sabe qué? Me voy a hacer lo malo. Voy a ir a un lugar donde Dios no esté. Me voy a encerrar en mi habitación y voy a hacer lo que a mí me gusta. Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, aún quedaré bajo el reflector de la mirada de Dios. Aunque apagues todos los focos, aunque cierres todas las puertas, aunque bajes las cortinas, la luz de Dios te alcanzará y Él te ve, Él te oye, Él te entiende, Él te conoce. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Tú has tenido esa experiencia? Porque es muy fácil cantar. Es muy fácil adorar. Como adoraba la samaritana. Pero no como Dios quiere que lo adoremos. En espíritu y en verdad. El verdadero adorador, ¿sabe por qué adora? ¿Sabe por qué adora el adorador? Porque ha sido conocido por Dios, ha sido sorprendido por Dios, ha sido examinado y descubierto por Dios, ha sido desnudado por Dios y ha sido perdonado, amado y aceptado a pesar de lo que es. Eso es lo que sana, eso es lo que liberta, eso es lo que nos convierte en adoradores. Que siendo lo que soy, habiéndome dado cuenta por la luz de su espíritu y por el espejo de su palabra, la gravedad de mi maldad, la miseria de mi vida, la ruina de mi ser, y darme cuenta que aún así Dios me ama y me acepta y que me mira como Jesús miraba a la samaritana, sin reproche, sin condena. Y le dice, yo soy el Mesías. Yo creo que una experiencia así fue la que inspiró la canción que ahorita cantábamos de último. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. El que se inventó esa canción también fue examinado y fue conocido por Dios. Y eso es lo que nos capacita para ser un adorador. Porque si ya Dios vio todo lo que somos, ¿para qué vamos a fingir? Si ya Dios sabe todo lo que somos, ¿para qué vamos a engañar? Si ya Dios nos vio en la intimidad, ¿para qué la máscara? Si Él me aceptó, ¿por qué voy a necesitar agradar a los demás? ¿Por qué voy a necesitar engañar a alguien haciéndole creer que soy algo que no soy? Si aquel que sabe verdaderamente lo que soy, me amó y se entregó y murió por mí. Ya no necesito fingir. Ahora soy genuino, ahora soy real, ahora soy verdadero y ahora puedo adorar en espíritu y en verdad porque soy sincera, porque soy real, porque Dios me ve. Y aquello que yo no puedo mejorar, aquello que yo no puedo superar, Cristo lo hará por mí. En la cruz del Calvario, por su palabra y por su espíritu, Él nos ha hecho aceptos en el amado. Y aunque Dios me ve y me conoce, recuerden por qué Jesús rechazó a aquellos que le decían, Señor,
En tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre profetizamos. Y Jesús dice, apártense de mí, nunca los conocí. Nunca los conocí, hacedores de maldad. El verdadero adorador ha sido conocido por Dios. Ha sido conocido por Dios. Y esta mujer fue conocida por Dios. Esta mujer fue desnudada por el Señor. Dios le quitó esa careta. Dios corrió el velo. Jesús la miró. Y creo que en su mirada se desbordó su amor. Esa mujer pudo salir de allí diciendo, el Mesías me vio. Conoció mi vida, conoció mi pecado, conoció mi miseria y no me condenó. Eso es lo que nos convierte en verdaderos adoradores. Eso es lo que nos capacita para entender la gracia. Alguien decía, gracia no es un favor inmerecido solamente. Gracia es recibir exactamente lo opuesto de lo que tú te mereces. Ahora, el tercer y último interrogante que Jesús responde es, ¿a quién adoramos? Si nosotros revisamos la manera como habla la mujer habla de la adoración como algo genérico, como algo abstracto, como un ejercicio místico, ritual, espiritual. Mire cómo dice, nuestros padres adoraron en este monte. Nuestros padres adoraron, o sea, adoraron. Ella no dice a quién. Ella no nombra. Todo lo que nombra son nuestros padres. Ojo con lo que estamos diciendo. Jesús puede ver el corazón de esta mujer y a través de este pasaje podemos ver algo de su corazón. En el versículo 12, si retrocedemos a la conversación, en el versículo 12, ella dice a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Nuestro padre Jacob. ¿Sí ve? Nuestro padre Jacob. El concepto que ella tiene de padre es Jacob. Ahora, acá en el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte. O sea, ella nomás va hasta el concepto de nuestros padres y adoraron. Pero ¿y a quién adoraron? ¿Y a quién adora ella? Si ella no sabe ni a quién adoraron los padres, ni tampoco sabe a quién adora ella. Y Jesús en varias oportunidades le dice, versículo 21, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Adoraréis a quién? Al Padre. Sí, porque es que si la adoración es verdadera, es al Dios verdadero. Si la adoración es verdadera, es al Padre. Pero ojo, que Jesús no dice adoraréis a Dios, ni adoraréis al Señor, ni adoraréis al gran yo soy o adoraréis al eterno. No, Jesús dice adoraréis al Padre. Primero, porque ella se está refiriendo a los padres y está retomando lo poco que sabe y lo torcido de su teología y lo está arreglando. Y dice, padre Jacob, tus padres, no, al Padre. Está diciendo, la adoración es al Padre. La adoración no puede ser un éxtasis religioso inocuo, así como etéreo, como que cantamos pero no sabemos a quién le cantamos. ¿Y cuántas veces lo hacemos así, hermano? ¿Cuántas personas hay que están cantando, mirando a la izquierda, mirando a la derecha, observando quién entra, observando quién sale, arreglándose la camisa, limpiándose las uñas? ¿A quién adoras? Dice Jesús, adoraréis al Padre. Implica que yo tengo que adorar a alguien que es conocido como el Padre. Y número uno es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, adoraréis al Padre. Al Padre. Lo primero que implica su afirmación es que Él es su Hijo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Juan, el Padre y el Hijo aparecen
unidos en un sinnúmero de versículos. Por ejemplo, retrocedamos a Juan capítulo 3. En Juan 3:35, Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 5, el versículo 19, mire cómo dice Juan. Juan 5, versículo 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y en el versículo 22 encontramos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Y en el versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Vamos a Juan 14:13 también. Hay varias alusiones al Padre y al Hijo juntos que muestran que de una manera especial y singular, Dios, el Dios que adoramos, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, versículo 13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que lo primero que tenemos que saber es que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los nombres del Señor. Cuando Waldir leía en Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los nombres de Dios. Y es el nombre por el cual Dios quiere que lo conozcamos y que sepamos que este es el Dios verdadero. El Dios verdadero es aquel que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, adoramos al Padre, dijo Jesús, y no dijo adoran a mi Padre, sino que dijo adoran al Padre, porque no solamente es Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es su Hijo unigénito, igual a Él, de la misma naturaleza que Él, pero en otro sentido, Dios es Padre porque tiene otros hijos. Y en otro sentido, lo que Jesús nos está diciendo es que los que adoran al Padre son sus hijos. Y es precisamente el Evangelio de Juan el que nos enseña en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, o sea, de hombre y mujer, sino que son engendrados de Dios por su Espíritu. Entonces, para poder adorar, yo tengo que ser hijo. Para poder adorar, yo tengo que entender la paternidad de Dios, tengo que haber experimentado la paternidad de Dios. Y tengo que sentir que Él es mi Padre. ¿Sabe que eso no solamente se sabe a la luz de la teología bíblica, sino que también se siente a la luz de la experiencia? Cuando una chica musulmana convertida a Dios testificaba acerca de su conversión y le hicieron una pregunta bien importante, le dijeron que, o sea, con base en esa religión tan recalcitrante y cerrada que ella observaba, el Islam, esa adoración a Alá y todo eso, o sea, que es tan difícil que un musulmán se convierta al Dios verdadero, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le preguntaron qué era lo que a ella le había impactado más del Dios verdadero, del cristianismo en general, qué era lo que más le había impactado. Y ella dijo, la paternidad de Dios, porque nosotros los musulmanes no conocemos a un Dios que sea Padre. No conocemos a un Dios paternal. No vemos a Alá como nuestro Padre.
Y nosotros, todos los musulmanes, decía ella, adolecemos de una orfandad espiritual. Y decía, todos los musulmanes, en lo más profundo del corazón, sentimos el dolor de la orfandad, o sea, de no tener padre. Miren qué tremendo. No sé cuántas personas que puedan estar conectadas aquí en este momento o que puedan escuchar este mensaje han vivido la orfandad. Yo tuve padres, pero ser huérfano debe ser una cosa terrible. Y de hecho las personas huérfanas son las que más experimentan todo tipo de conflictos, de crisis, de conductas autodestructivas. Las personas huérfanas con mayor facilidad se inclinan hacia la droga, hacia la delincuencia, hacia la autodestrucción, hacia la depresión, hacia la rebelión, hacia el suicidio, porque no fuimos creados para no tener padres. O sea, la paternidad es una fortaleza que sostiene nuestra alma, que sostiene nuestra valía como personas. La paternidad es algo que nos sostiene como ser humano. Y es tan importante que Dios, en su plan de salvación, incluyó no solamente el limpiarnos de nuestros pecados, la expiación por el pecado, no solamente el perdón por el pecado, no solamente el darnos vida espiritual, sino en adoptarnos como hijos suyos, en hacernos hijos suyos y el entregarnos un amor de padre. Por eso, cuando leemos el Sermón del Monte, él dice, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Los gentiles se preocupan por eso. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad. Hermanos, y nos está diciendo, un niño, yo no sé si de pronto Sarita se acuesta preocupada por qué ropa se va a poner o qué va a desayunar. Sarita no se preocupa por eso. ¿Y por qué Sarita no se preocupa por qué va a desayunar ni por qué va a almorzar? Porque su papá siempre provee. Y a ella no se le pasa por la cabeza que un día no vaya a haber comida ni nunca haya haber vestido, porque es que su papá la viste y la alimenta. Y ese es el privilegio de ser hijos. Es un nivel de paz, de confianza, de tranquilidad, de salud mental, de saber que por encima de todas las circunstancias, el que reina en el cielo no solamente es Dios, sino nuestro Padre Celestial que nos ama y que nos ha dado lo más grande que Él tiene, a su Hijo Jesucristo. Quiero hacer un llamado. Si tú no eres un adorador todavía, si tú no has tenido la experiencia de ser descubierto, examinado por el Señor Jesucristo, si no has tenido la experiencia de ver tu vida, tu pecado, tu miseria, así al rojo vivo, si no tienes ese sentimiento de que Dios es tu Padre, de que puedes contar con su abrigo, con su sustento, con su protección, con su reprensión, con su perdón, con su amor, con su fidelidad. La Biblia muestra el camino claro para ser hijos de Dios, y el camino claro es el Señor Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios quiere que tú seas su hijo. Si no lo eres, en este momento, Dios quiere hacerte su hijo a través del Señor Jesucristo. Solamente tienes
que recibir a Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Como tu Salvador, reconociendo que eres pecador y que estás perdido sin Dios. Y como tu Señor, reconociendo que no sabes gobernar tu vida, que no tienes derecho a gobernar tu vida porque lo has hecho mal y que tienes que entregarle el dominio de tu vida a Cristo. Eso es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es recibirlo como lo que Él dice que Él es. Él dice, arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. Yo soy un rey y nosotros somos súbditos del rey. El que recibe a un rey se postra ante el rey. El que recibe a un rey se somete al gobierno soberano de este rey. Eso es recibir a Cristo. Dejar que Él gobierne tu vida. Dejar que Él sea tu rey y tu Señor.